Uruapan, Michoacán. Una mañana gris, silenciosa, casi inmóvil. El sonido de las sirenas rompió la calma del barrio La Mora, cuando varias camionetas de la fiscalía se detuvieron frente a una casa pequeña de paredes verdes descascaradas. Los vecinos se asomaron desde las ventanas, algunos con miedo, otros con curiosidad, mientras agentes armados rodeaban la entrada principal. En el patio, una mujer de cabello blanco recogido en un chongo apretado observaba sin sorpresa cómo los paramédicos entraban y salían de su hogar. No trató de huir ni preguntó nada. Simplemente se quedó inmóvil, los dedos aún manchados de masa fresca. Su nombre era Elena Ramírez Telles, 70 años, viuda originaria de Capácuaro. Ese día fue detenida bajo sospecha de haber causado la muerte de 10 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los agentes le leyeron sus derechos mientras ella mantenía la mirada fija en la pared, donde desde hacía décadas colgaba un viejo crucifijo de madera. Lo que las autoridades no sabían al llegar era que esa casa, aquella estructura humilde levantada con sacrificio por su marido fallecido, llevaba meses convertida en un infierno del que Elena ya no tenía forma de escapar. Mucho antes de que la patrulla apareciera, Elena vivía una vida sencilla. Fabricaba tortillas y corundas que vendía en el mercado de San Francisco, cuidaba un pequeño huerto de hierbas medicinales en el patio y compartía el techo con su hija Rocío y su nieta Marisol. La familia vivía con lo justo, pero vivía en paz. Elena había aprendido desde niña los secretos de la herbolaria purépecha. Su madre le enseñó a reconocer la ruda buena de la mala, a preparar tónicos para calmar nervios, a curar empachos y a limpiar el espíritu con inciensos artesanales. Entre esas enseñanzas había un cuaderno antiguo escrito a mano, que la madre siempre guardó envuelto en manta y que entregó a Elena antes de morir. «No lo abras si no lo necesitas», le había dicho. Durante años Elena no tuvo motivo para abrirlo. Todo cambió el día en que una camioneta negra sin placas y con vidrios polarizados se estacionó frente a su casa. De su interior bajaron 5 hombres armados vestidos con botas tácticas y gorras negras. No tocaron la puerta, simplemente entraron. «Aquí vamos a trabajar un tiempo», dijo el que parecía ser el líder sin levantar la voz. Elena apenas alcanzó a reaccionar cuando otros 5 hombres ingresaron detrás de él cargando mochilas, radios y rifles largos. En cuestión de minutos, se instalaron en la sala, ocuparon la cocina, se apropiaron de los cuartos. No pidieron permiso, no ofrecieron explicaciones. Su presencia era la explicación. Rocío, aterrada, empacó lo poco que pudo y se llevó a Marisol a casa de una amiga. «Mamá, vámonos las 3, no podemos quedarnos aquí». Pero Elena negó con la cabeza. «Esta es mi casa, no voy a dejarla». Rocío lloró, le suplicó. La abrazó con fuerza y se marchó prometiendo volver por ella. Nunca dejó de intentarlo, pero cada intento se estrelló contra las miradas frías de los hombres que vigilaban la entrada. Elena quedó sola, atrapada dentro de su propio hogar. Los sicarios transformaron su casa en una guarida. Usaron sus muebles como si fueran propios, movieron la estufa, rompieron una ventana porque estorbaba la vista, arrancaron la puerta del cuarto donde Elena guardaba fotos familiares. Cada día llegaban más hombres. Dormían en colchones tirados en el corredor, fumaban sin parar, bebían cerveza desde el mediodía, limpiaban sus armas sobre la mesa donde Elena solía servir el almuerzo a su nieta. Y lo peor no era el ruido ni el caos. Lo peor era la sensación de que su vida se había vuelto invisible dentro de su propia casa. El líder del grupo, apodado El Gordo León, le habló con un tono que mezclaba falsa cortesía y amenaza. «Doña, nomás ocúpese de su vida y no va a pasar nada. Y cuando tengamos hambre, pues usted cocina rico, ¿no?» Elena entendió el mensaje. Debía cocinar para ellos, mantener el silencio y fingir normalidad si quería mantenerse con vida. Pasaron los días y luego las semanas. La presencia de los hombres se volvió una sombra constante. Revisaban su teléfono, espiaban lo que escribía, tomaban agua del tinaco, sin avisar dejaban basura por toda la casa. No permitían que nadie se acercara. El barrio entero sabía lo que ocurría, pero nadie decía nada.
En Michoacán, la ley del silencio no es una elección, es un escudo para sobrevivir. Elena, sin embargo, no temía por sí misma. Lo que la quebró fue la distancia forzada con su familia y la pérdida de su hogar. Lo que antes era un refugio ahora era una jaula vigilada por 10 hombres que no tenían intención de irse. Una noche, mientras los sicarios reían a carcajadas en la sala, Elena se encerró en el baño y abrió el viejo cuaderno de su madre. Las páginas amarillentas olían a humedad y a recuerdos. Entre recetas y oraciones purépechas encontró una sección marcada con un símbolo negro. Protección en tiempos de injusticia. Hierbas para defender el hogar cuando nadie más puede hacerlo. Leyó en silencio durante horas siguiendo cada trazo con los dedos temblorosos. Por primera vez entendió por qué su madre había dicho que aquel conocimiento no era para cualquier momento, sino para cuando el corazón ya no podía soportar más. Afuera los sicarios bebían, gritaban, jugaban con sus armas. Adentro Elena respiraba hondo con la mirada fija en las letras antiguas. Sabía que nadie vendría a rescatarla. Sabía que la justicia no llegaría sola. Y en ese instante, con la casa que ya no era suya, con la soledad adherida a los huesos, con el eco del valor de su madre purépecha resonando dentro del pecho, Elena tomó una decisión silenciosa. Una decisión que cambiaría el destino de todos los que compartían su techo. Los días se hicieron más largos dentro de aquella casa que ya no le pertenecía. Elena despertaba cada mañana antes que los sicarios encendía la estufa y preparaba café, mientras escuchaba los ronquidos pesados que inundaban el corredor. Caminaba despacio, procurando no hacer ruido. No por miedo a ser regañada, sino porque la dignidad que aún le quedaba le impedía verlos a los ojos más de lo necesario. Con el paso de las semanas, los hombres se volvieron más confiados y más crueles. El gordo león le ordenaba preparar comida a cualquier hora, como si ella fuera una sirvienta silenciosa. Doña, haga más frijoles y hágales sabor. Ya sabe usted. Otra vez. Doña, lave esto. Doña, tráigame aquello. Doña, si entra alguien que no conozcamos, ya sabe lo que pasa. Aunque nunca mencionaban la palabra muerte, la amenaza colgaba del aire como humedad atrapada entre paredes viejas. Elena aprendió a moverse sin llamar la atención, a medir sus palabras, a ocultar su rabia detrás de un rostro sereno. Pero por dentro el corazón le ardía. Un día, mientras barría el patio, escuchó al flaco, uno de los más jóvenes, contar entre risas cómo levantaron a un muchacho que vivía a 3 calles de allí. Por metiche, dijo levantando la botella de cerveza como si fuera un trofeo. Los demás celebraron la historia chocando botellas entre sí. Elena apretó las manos contra el mango de la escoba. No lloró, no tembló, solo bajó la mirada. Era la mirada de quien guarda un secreto en silencio. Esa noche, después de que los sicarios se durmieron, Elena se encerró en la cocina. El cuaderno de su madre estaba sobre la mesa abierto justo en la sección marcada con la cruz negra. A la luz tenue de una vela de cebo, leyó las instrucciones una vez más, memorizando cada detalle. Las páginas describían plantas que crecían en los cerros de Michoacán, plantas que los pueblos purépechas habían usado durante generaciones para defenderse de invasores. Nombres antiguos, algunos casi olvidados: Yurexituru, hierba del venado, flor del humo. Algunos eran remedios, otros no lo eran. Elena no era una asesina. No había peleado una sola vez en su vida. Jamás levantó la voz más allá de un regaño tierno para Marisol. Pero la injusticia, cuando se vuelve un huésped obligado dentro de casa, puede transformar a la persona más tranquila en algo distinto. No en un monstruo, sino en alguien que ya no tiene miedo. Al día siguiente, Elena salió al mercado temprano antes de que los sicarios despertaran. Caminó con paso firme, saludando a los comerciantes que la conocían desde hacía décadas. Doña Elena. ¿Todo bien?, preguntó doña Chayo, la yerbera del puesto 18. Elena sonrió débilmente. Busco Yurexituru fresco. ¿Y si tiene hojas de flor del humo? La yerbera la miró con suspicacia. Esas hierbas no se usan para curar. ¿Quién está enfermo? Nadie, respondió Elena. Es para limpiar la casa. La mujer no preguntó más. En Michoacán hay respuestas que se entienden sin explicación.
Elena regresó con una bolsa de manta llena de plantas. Esa tarde, cuando los sicarios salieron a trabajar, se encerró en la cocina y comenzó a experimentar. Molió hojas en el metate, hirvió raíces en agua salada, filtró líquidos con una manta vieja. Todo mientras murmuraba oraciones que su madre solía recitar cuando alguien del pueblo necesitaba protección fuerte. El proceso era lento y agotador. El olor amargo de las plantas llenó la casa, pero nadie sospechó. Los sicarios estaban acostumbrados a los olores raros, marihuana, solventes, pólvora. Nada les llamaba la atención ya. Al caer la noche, Elena tenía sobre la mesa un pequeño frasco oscuro. No era veneno directo, sino una mezcla suave camuflada a una dosis mínima, que podría pasar desapercibida entre el sabor del maíz y el chile. No pretendía matar a nadie ese día. No todavía. Solo quería asegurarse de que sus manos recordaran el proceso, de que el conocimiento heredado no la traicionara. Los primeros en probar la comida preparada a su manera ni siquiera se dieron cuenta. Eran 2 sicarios que se quedaron vigilando la entrada mientras los demás salían. Comieron sin sospechas, sin mirar a Elena, sin imaginar que algo había cambiado. Esa noche ella abrió su cuaderno nuevo, el que guardaba bajo el colchón, y escribió: primer paso. Pequeño. Necesario. Los días siguientes fueron una danza peligrosa entre rutina y estrategia. Elena cocinaba como siempre, pero cada gesto estaba calculado. Prestaba atención a quién se servía más, a quién comía rápido, a quién dejaba los platos limpios. Los sicarios se burlaban entre ellos, hablaban de sus hazañas, apostaban dinero, discutían por tonterías. No sabían que la mujer que los servía había dejado de ser víctima. Había tomado una decisión y en su interior ya no quedaba espacio para el miedo. El primer sicario enfermó una tarde cualquiera después de comer un guiso que Elena había preparado con su receta más inocente. Al menos a la vista. Se sentó en la sala, se llevó la mano al estómago y comenzó a sudar. Pinche comida rancia, murmuró antes de levantarse para ir al baño. Nadie prestó atención. Nadie imaginó lo que venía. Elena, en cambio, lo observó con un silencio antiguo. Un silencio heredado. Un silencio que había esperado demasiado tiempo. La transformación había comenzado. Y la casa, que durante meses había sido un santuario para criminales, muy pronto volvería a ser suya, a un precio que solo ella estaba dispuesta a pagar. El primer sicario cayó enfermo sin que nadie lo notara. Se llamaba El Beto, un hombre corpulento que siempre presumía que nada podía tumbarlo, ni el mezcal barato ni las madrugadas patrullando barrios enemigos. Aquella tarde, después de comer 2 platos del guiso que Elena había preparado, comenzó a quejarse de un dolor agudo en el estómago. «Tragaste muy rápido, güey», le dijo el flaco entre risas. El Beto intentó responder, pero se llevó la mano al pecho y se levantó tambaleándose. Apenas alcanzó a llegar al baño antes de desplomarse sobre el piso frío. Los demás no se alarmaron. Los sicarios están acostumbrados a ver a sus compañeros doblarse por borracheras o infecciones. Lo dejaron ahí murmurando maldiciones entre dientes y siguieron con su rutina como si nada fuera diferente. Pero Elena observó cada detalle desde la cocina, mientras secaba un plato con un trapo viejo. No sonrió, no celebró, solo tomó nota en su cuaderno, el primero. Reacción lenta. Necesito ajuste. Durante las horas siguientes, el Beto empeoró. Sudaba, intentaba levantarse, maldecía el dolor que lo estaba derribando. Los otros sicarios lo movieron a un colchón en el corredor dándole agua y aconsejándolo como si se tratara de un malestar pasajero. «Tómate esto, compa», dijo el gordo león ofreciéndole un antiácido. El Beto lo tragó sin resistencia. A la mañana siguiente ya no respiraba. Elena escuchó el alboroto desde su cuarto. Voces apresuradas, órdenes, gritando, pasos pesados, moviendo el cuerpo del sicario hacia la camioneta. «No lo podemos llevar al hospital», decía uno. «Preguntan cosas». «Pues entiérrenlo», respondió otro. Y ya. Así lo hicieron. Sin preguntar, sin registrar, sin llorar. La muerte de un sicario nunca es una sorpresa. La indiferencia, en cambio, sí lo era. Ese mismo día, Elena preparó la comida con manos firmes, sin temblor alguno. Mientras los sicarios se servían en la mesa, ella apenas los miraba.
Cada uno era parte de esa sombra que había devorado su hogar, y cada uno tarde o temprano tendría una fecha escrita en su cuaderno. El segundo en caer fue el Cejas, un joven que siempre estaba revisando su teléfono, enviando mensajes a quién sabe qué contactos. Comió 3 quesadillas y un plato de frijoles antes de salir a la calle a vigilar la entrada. Volvió a los minutos pálido sosteniéndose de la pared. «Doña, ¿qué le puso a esto?», preguntó intentando bromear. Elena respondió con calma. «Solo lo que siempre lleva. Usted sabe». El Cejas sonrió, pero su sonrisa se torció rápidamente en una mueca de dolor. A la noche ya estaba agonizando, y para el amanecer se había unido al Beto. El tercer y cuarto sicario cayeron con pocos días de diferencia. El Charras y el Rayo, ambos conocidos por resolver sus pleitos con balas en lugar de palabras, pasaron su última noche discutiendo si el problema era un virus o simplemente mala suerte. «Es esa agua del tinaco», dijo el Charras. «Son tus fritangas, güey», respondió el Rayo antes de escupir sangre en el piso. La discusión terminó cuando ambos dejaron de moverse. En menos de 2 semanas, 4 hombres habían muerto dentro de la misma casa, todos con síntomas parecidos: dolor intenso, debilidad, desorientación. Pero ningún sicario lo relacionó con la comida. En ese mundo la muerte no necesita explicación. A veces llega con balas. A veces simplemente llega. El gordo león, desconfiado por naturaleza, decidió tomar medidas. Habló con voz firme frente a los demás. «Algo está pasando aquí. Revisen todo. El agua, la comida, los proveedores. Si alguien nos está jugando chueco, lo vamos a encontrar». Elena escuchó desde la cocina sin cambiar la expresión del rostro. Continuó cortando cebolla como si no estuvieran hablando de ella, aunque en su interior un leve escalofrío le recorrió la espalda. No por miedo, sino porque sabía que tarde o temprano ellos mirarían en su dirección. Los hombres comenzaron a inspeccionar la casa. Rebuscaron en los armarios, revisaron los productos del mercado. Tiraron bolsas de comida, olfatearon recipientes como animales desconfiados. Algunos sospecharon de un vecino, otros mencionaron rivalidades con grupos de la región. Nadie sospechaba de la mujer que estaba a 2 pasos de ellos, moliendo maíz en el metate con la misma paciencia de siempre. Elena, mientras tanto, tomaba notas: dosis efectiva. Ajustar para rapidez. El tiempo se acorta. Una tarde, el gordo león decidió enviar a 2 sicarios nuevos, el Coyote y el Buitre, a probar la comida. Eran jóvenes recién llegados de otro municipio, sin saber nada de la rutina de la casa. Elena los vio entrar con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sabía perfectamente que eran mensajeros del líder enviados para confirmar o descartar sospechas. Ese día, Elena cocinó sin añadir nada, ni una hoja ni una gota, solo ingredientes normales. Los 2 jóvenes comieron sin reparo, se limpiaron la boca con el dorso de la mano y se marcharon bromeando entre ellos. A la noche seguían sanos. A la mañana siguiente también. El gordo león concluyó: «No es la vieja», y la descartó como sospechosa. Esa noche, cuando todos durmieron, Elena se recostó en su cama y cerró los ojos. No había sonreído desde hacía meses, pero aquella noche permitió que una mueca leve, casi imperceptible, le curvara los labios. No por orgullo, no por triunfo, sino porque sabía que había ganado tiempo. Y tiempo es lo único que necesita alguien que ya decidió no volver a ser víctima. La casa se volvía más silenciosa cada día, no porque los sicarios hubieran recuperado la calma, sino porque quedaban menos voces gritando. Elena lo anotaba todo como quien lleva el inventario de un negocio doloroso. Uno tras otro, los nombres se acumulaban en su libreta. Y así, mientras el miedo seguía reinando en la colonia, una verdad se volvía inevitable. La casa estaba cambiando de dueños. Poco a poco, muerte por muerte. Y nadie se daba cuenta. El ambiente dentro de la casa había cambiado. Cada muerte dejaba un hueco, un colchón vacío, una sombra menos en los pasillos. Sin embargo, los sicarios que quedaban no se permitían mostrar miedo.
En su mundo la vulnerabilidad era una sentencia de muerte más rápida que cualquier veneno. Aún así, el silencio comenzaba a traicionarlos. Ya no reían tan fuerte. Ya no hablaban con la misma arrogancia. Comenzaron a dormir con las armas más cerca como si temieran que la oscuridad misma pudiera alcanzarlos mientras descansaban. El gordo león, hombre acostumbrado a desconfiar de todos menos de sí mismo, se volvió más paranoico con cada cuerpo que sacaban de la casa. Casi no dormía. Se quedaba horas de pie observando por la ventana, fingiendo vigilar la calle, aunque en realidad temía algo más cercano, lo invisible, lo inexplicable, lo que no sabía nombrar. «Aquí nadie nos está cazando», aseguró una tarde golpeando la mesa con el puño. «Entonces, ¿qué chingados está pasando?». El resto de los sicarios se miraron entre sí. Una cosa es enfrentarse a balas. Otra es enfrentar lo desconocido. Fueron esos momentos de tensión los que despertaron la verdadera sospecha dentro del grupo. Hicieron listas de lugares donde habían comido, rastrearon a proveedores de carne, recordaron cada puesto de comida que habían visitado durante las últimas semanas. «Es el agua», insistió el flaco. «Esa cisterna huele raro». La revisaron, no encontraron nada. «Es el aire», dijo otro. «Alguien está echando algo por las ventanas». Tampoco había señales. Elena los observaba desde la cocina. Hacía tortitas de maíz con calma sin apurar el movimiento, sin bajar la mirada. A veces uno de ellos entraba para tomar una cerveza del refrigerador y ella seguía amasando como si nada. Esa rutina, una rutina que era suya desde toda la vida, ahora se convertía en su mayor escudo. Nadie sospecha de quién hace lo mismo todos los días. Pero el gordo león, sin embargo, no estaba satisfecho. Un mediodía reunió a todos en la sala. «Vamos a poner orden. Alguien aquí está metiendo mano donde no debe». El silencio cayó como un manto pesado. «¿Quién hizo la última comida?». La doña, respondió el coyote encogiéndose de hombros. Todos miraron hacia la cocina donde Elena picaba cebolla. Ella levantó la vista apenas un instante sin mostrar ni miedo ni sorpresa. El gordo león se acercó sin quitarle los ojos de encima. «Doña, ¿qué les está dando Elena?», que había respondido a miles de preguntas durante toda su vida, eligió la respuesta más simple. Lo de siempre. Maíz, frijol, lo que hay. El gordo león la estudió buscando alguna grieta en su voz, algún temblor en sus manos. No encontró nada, la mujer era una roca. O tal vez era simplemente demasiado vieja para ocultar algo. «¿Y si alguien está usando a la vieja para envenenarnos?», preguntó el coyote desde la puerta. «¿En serio crees que esta señora tiene algo que ver?», se burló el flaco. «No aguanta ni un regaño». Las risas volvieron por un momento, aunque cortas, inseguras. Pero la sospecha quedó flotando. Al día siguiente enviaron nuevamente a 2 sicarios, esta vez, diferentes, para probar la comida. Eran hombres jóvenes con tatuajes frescos que no habían visto la evolución del caos. Llegaron a la cocina sin aviso. «Doña, sírvase algo para nosotros. Queremos ver si cocina tan rico como dicen». Elena sabía perfectamente qué significaba aquella prueba, y aún así actuó como si todo fuera normal. Les sirvió platos sencillos, sin una sola pizca de su mezcla oculta. Los 2 hombres comieron con gusto. Al terminar se limpiaron la boca con el antebrazo y salieron sin decir gracias. Horas después seguían tan sanos como antes. La conclusión fue inmediata. No es la comida de la vieja. Entonces es otro pedo. Con las sospechas temporalmente lejos de ella, Elena recuperó un poco de aire. Pero no se engañaba, la tensión en la casa crecía. Cada uno de los sicarios dormía con la certeza de que el siguiente podría ser él. Comenzaron a discutir entre ellos, se acusaban mutuamente, miraban de reojo cualquier vaso, cualquier plato, cualquier sombra. La casa ya no era guarida del cártel. Era una tumba en construcción. Elena, mientras tanto, seguía tomando notas en su cuaderno escondido. Todo sigue el curso. Esperan una guerra afuera, pero no saben que la verdadera está aquí adentro. Era cuestión de tiempo antes de que cometieran un error. Y sería el error final. Ella lo sabía. Ellos aún no. Pero la casa sí. Las paredes impregnadas de murmullos y secretos ya presentían que algo irreversible se acercaba. Lo peor todavía no ocurría, pero estaba a un suspiro.
Los días siguientes fueron los más tensos que Elena había vivido desde que aquellos hombres cruzaron su puerta sin permiso. Los sicarios, reducidos ya a casi la mitad, parecían animales encerrados mirándose entre ellos, con una mezcla de rabia y paranoia. Vivían armados, dormían armados, comían armados. Ninguno confiaba en nadie, ni siquiera en los que habían llegado juntos desde el mismo rancho. El silencio se había vuelto tan espeso que incluso los vecinos lo notaban, aunque nadie era tan imprudente como para mencionarlo. Fue en medio de esa descomposición interna que el gordo León anunció una reunión. «Hoy llegan refuerzos», dijo limpiando su pistola mientras hablaba. «Y vamos a hablar claro. Nadie se va de esta casa sin saber quién chingados nos está fregando». Sus palabras eran más que órdenes. Eran una sentencia. La reunión no era para organizar operaciones. Era para cerrar un cerco. Elena escuchó desde la cocina. No necesitaba ver sus rostros para saber que estaban desesperados. Esa desesperación, pensó, era el último ingrediente que necesitaba su plan. A media tarde la camioneta del cártel se estacionó frente a la casa. Bajaron más hombres, todos armados, todos tensos. Entraron con desconfianza, saludando apenas al gordo León. Era evidente que incluso entre ellos mismos, las lealtades estaban fracturadas. «Doña», dijo el gordo León, asomándose a la cocina sin suavidad, «hoy va a cocinar para todos. Algo bueno. Somos 10». 10. La cifra resonó en la mente de Elena como un tambor antiguo. 10 hombres que habían convertido su hogar en prisión. 10 hombres que habían humillado su dignidad, su historia, la memoria de su esposo. 10 hombres a los que la justicia nunca alcanzaría, a menos que fuera ella quien extendiera la mano. «Lo que tenga se los preparo», respondió Elena con voz firme. Ninguno notó que le temblaba apenas la comisura de los labios. Los sicarios se reunieron en la sala mientras intercambiaban teorías y sospechas. Algunos acusaban al grupo rival de los Viagras, otros decían que tal vez habían comido carne echada a perder. Nadie, absolutamente nadie, miraba a la cocina como el epicentro del infierno que habían desatado. Elena tomó aire. Abrió la alacena. Sacó el frasco oscuro que había preparado meses atrás con las plantas purépechas. Lo sostuvo entre las manos como si estuviera decidiendo su destino. Pero su destino ya estaba elegido desde la noche en que abrió el cuaderno de su madre. Todo lo que hacía ahora era cumplir con la promesa silenciosa de recuperar su hogar. La mezcla no tenía olor. Esa era su virtud. La disolvió en el caldo con el que preparó los guisados. La dosis no era la misma que antes. Ahora era precisa, calculada, suficiente para asegurar que ninguno de los hombres pudiera levantarse a pedir ayuda. La cocina se llenó del aroma del maíz, del chile y de las especias que Elena conocía desde niña. Ese era el olor de su vida. Ella no iba a permitir que el último recuerdo de su casa fuera el hedor del miedo. Cuando terminó, acomodó los platos en la mesa grande de la sala. Los sicarios se abalanzaron sobre la comida sin sospecha alguna. El gordo León fue el primero en servirse, llenando su plato como si nada pudiera tocarlo. «Ahora sí, doña, hizo algo bueno», dijo uno de ellos, entre broma y burla. Elena no respondió. Solo miró sus manos aún tibias del comal y se retiró a la cocina en silencio. Al principio todo parecía normal. Conversaciones cortas, risas forzadas, el sonido de las botellas destapándose. Pero apenas unos minutos después, el ambiente cambió. El primero en sentirlo fue el coyote. Se llevó la mano al pecho y se inclinó hacia adelante con los ojos encendidos de sorpresa. ¿Qué pedo? Antes de que terminara la frase, su respiración se volvió irregular. El segundo fue el buitre, que dejó caer la botella de cerveza al suelo. El golpe del vidrio reventándose marcó el inicio del caos. Los demás empezaron a levantarse confundidos, intentando entender por qué sus cuerpos se negaban a responder. Tropezaban, se apoyaban en las paredes, algunos intentaban llegar a la puerta, pero sus piernas flaqueaban como si llevaran horas caminando bajo el sol. Elena escuchaba todo desde la cocina. No entró, no dijo nada. Solo se apoyó en la pared con los ojos cerrados, recordando la voz de su madre. Las plantas también protegen, cuando nadie más puede hacerlo.
En la sala los sicarios comenzaron a caer uno tras otro. El gordo león intentó sostenerse respirando con dificultad, mirando a su alrededor con los ojos llenos de rabia e incomprensión. Nos jodieron, logró decir antes de desplomarse contra la mesa. Algunos alcanzaron a arrastrarse hacia el pasillo, otros se quedaron en el lugar donde habían estado comiendo. La casa que habían tomado, la casa que habían convertido en guarida, se cerraba sobre ellos sin necesidad de un solo disparo. Cuando todo quedó en silencio, Elena abrió los ojos. No lloró. Tampoco sonrió. Solo caminó entre los restos de comida y botellas vacías, recogiendo los platos con una calma que asustaría a quien la viera. Parecía una mujer limpiando después de una reunión familiar. Pero la escena alrededor contaba otra historia. Una historia que a partir de ese instante ya no podía detenerse. El destino de la casa estaba sellado. El destino de Elena también. Y aunque la noche cayó sobre Michoacán sin ruido, todos los caminos conducían a una sola verdad. La abuela había recuperado su hogar, pero a un precio que el mundo no tardaría en descubrir. La noche cayó sobre Uruapan, y por un instante la colonia La Mora pareció sumergirse en un silencio imposible. No era el silencio habitual ese que llega cuando los vecinos se encierran temprano por miedo. Era un silencio denso, extraño, como si la casa de Elena hubiera absorbido todo sonido alrededor. Los vecinos comenzaron a inquietarse. Habían visto llegar camionetas horas antes, habían escuchado risas, música baja, el bullicio típico del cártel cuando celebraba algo. Pero de pronto todo se apagó. Ni voces, ni pasos, ni motores, nada. Fue doña Jacinta, la vecina de enfrente, la primera en levantar sospechas. «Eso no es normal», susurró, mientras miraba la casa oscura. «Cuando están ahí, siempre se oye algo». Su nieto, asomado junto a ella, respondió en voz baja. «Abuela, mejor métase, no se meta en eso». Pero Jacinta ya caminaba hacia la esquina nerviosa con el teléfono en la mano. Llamó al número de emergencias. No dio su nombre, no explicó más de lo necesario. Solo dijo: «Hay algo raro en la casa que tomó el cártel. No se oye nada. Parece que se murieron». La operadora quedó en silencio por un momento. Luego hizo lo que la mayoría no se atrevería. Tomó la llamada en serio. 20 minutos después, las primeras patrullas llegaron. A ellas se sumaron 2 camionetas de la Guardia Nacional y una ambulancia de Cruz Roja. Los agentes se movían con cautela, sabían que cualquier error podría costarles la vida. Entraron con armas levantadas usando escudos y lámparas potentes. La puerta de la casa estaba entreabierta. No había señales de lucha, no había disparos. Solo el olor a comida fría que se mezclaba con algo más. Un aroma metálico que el paramédico más cercano identificó de inmediato. «Hay cuerpos», murmuró mientras ajustaba los guantes. Cuando las luces alumbraron el interior de la sala, los agentes frenaron en seco. 10 hombres yacían en el piso en posiciones distintas. Algunos sobre la mesa, otros en el pasillo. Otros apoyados contra la pared, como si hubieran intentado levantarse. Las armas seguían junto a ellos sin disparar. No había señales de forcejeo. No había un solo casquillo. El comandante de la Guardia Nacional dio un paso adelante. Esto no fue un ataque. «Entonces, ¿qué fue?», preguntó un oficial joven, sudando bajo el casco. El comandante respondió con una seriedad escalofriante. «Esto fue algo que no esperaban». Los paramédicos confirmaron lo que ya era evidente: ninguno tenía signos vitales. Los cuerpos fueron etiquetados, revisados, fotografiados. Pero lo más sorprendente no estaba en ellos. Estaba en la casa. En la cocina encontraron ollas llenas de guiso, platos, aún tibios, vasos a medio servir. Sobre la mesa grande había restos de tortilla, salsa derramada, huesos de carne. A primera vista parecía que simplemente habían cenado y se habían quedado dormidos. Pero las manchas en el suelo contaban otra historia. «Parece intoxicación», dijo uno de los paramédicos con voz insegura. «Pero tan rápido, tan parecida en todos». Un investigador contestó: «No es intoxicación normal.
Aquí hay algo más. Mientras los agentes buscaban pistas, alguien llamó desde el pasillo: aquí hay un cuarto cerrado. Forzaron la puerta. Dentro encontraron una caja metálica, cuadernos antiguos escritos a mano y un frasco con restos de sustancias vegetales. Los cuadernos tenían símbolos purépechas, anotaciones sobre plantas medicinales y advertencias escritas con letra temblorosa. Pero lo que los dejó sin habla fue el cuaderno más nuevo. Allí, con tinta negra, había 10 nombres, cada uno con una fecha. La última fecha correspondía al día de la cena. Alguien planeó esto, dijo un investigador pasando las páginas. No fue accidente. ¿Quién vivía aquí además de ellos? La dueña de la casa respondió otro: doña Elena Ramírez. Los agentes se miraron entre sí. Aquella mujer de cabello blanco, esa figura encorvada que todos los vecinos conocían desde hacía décadas. Podía haber sido responsable. No tuvieron que buscarla lejos. Elena estaba sentada en el pequeño patio trasero, iluminada por la luz tenue de un foco viejo. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y el rostro tranquilo, como quien ya había vivido suficiente para no sorprenderse de nada. Un agente se acercó. «¿Usted es Elena Ramírez Telles?» Ella levantó la vista. «Sí, señor. Tiene que acompañarnos». Elena no protestó, no preguntó. Solo se levantó despacio, sosteniéndose en la silla. Antes de salir, miró la casa una vez más. Sus paredes maltratadas, la ventana rota, el corredor donde su esposo había construido estantes, la cocina donde había preparado comidas para generaciones. Murmuró algo apenas audible. Al fin está en paz. Los agentes la escoltaron hacia la camioneta. Los vecinos observaban desde lejos, conmocionados, incapaces de creer lo que sus ojos veían. Una voz entre la multitud dijo: «Pero si es la doña Elena, ¿qué pudo haber hecho?». Nadie tenía respuesta. Mientras la camioneta arrancaba, uno de los investigadores comentó: «Si ella hizo esto, no fue por maldad, fue por sobrevivir». Otro respondió: «La justicia va a decidir». Pero ninguno logró sacarse de la mente la escena que habían encontrado adentro. El destino de Elena estaba sellado, y su casa, por primera vez en meses, quedó completamente vacía. Una casa silenciosa, una casa que había sido tomada, una casa que había devuelto el golpe. El paso de doña Elena por los pasillos de la Fiscalía de Michoacán fue silencioso, casi reverente. No gritó, no lloró, no pidió. O abogado entre sollozos, como muchos otros detenidos hacían. Caminaba con la mirada fija al frente, como una mujer que llevaba décadas preparándose para ese momento sin saberlo. Los agentes que la acompañaban no lograban sostenerle la mirada. Había algo en ella, no poder, no amenaza, sino una dignidad antigua, de esas que no se quiebran, ni con fusiles apuntando al pecho. La noticia se regó por Uruapan en cuestión de horas. La doña de la colonia, La Mora, fue ella. Dicen que acabó con ellos sin disparar una sola bala. Una abuela contra el CJNG. No puede ser. Pero el laboratorio forense fue claro. Las muestras de comida analizadas contenían compuestos de plantas nativas del territorio purépecha, sustancias que, combinadas en ciertas proporciones, causaban un colapso sistémico fulminante. No había antídoto. No había forma de detectarlo a tiempo. Los cuadernos hallados en la casa no dejaban espacio para dudas. Allí estaban los nombres, las fechas, los apuntes meticulosos. Elena había actuado con intención. Elena había planeado cada paso. Y Elena no lo negó. En su primera declaración dijo sin temblor en la voz: «Yo solo defendí mi casa. Nadie más lo hizo». El agente la observó con sorpresa. ¿Sabe que está confesando? Elena bajó la mirada hacia sus manos, piel arrugada, dedos marcados por décadas de trabajo. Pues entonces confieso. El juicio comenzó 6 meses después. Para entonces, la historia de la abuela vengadora de Michoacán ya había cruzado municipios, estados y fronteras. Periodistas, activistas, vecinos curiosos.
Todos querían entender cómo una mujer de 70 años había logrado hacer lo que grupos enteros de autodefensas nunca pudieron sacar a un comando completo de la calle. Las opiniones se dividían de manera brutal. Unos decían que era una heroína, otros una criminal fría. Otros más aseguraban que era el símbolo de un país cansado de vivir bajo el miedo. Elena asistió a cada audiencia con el mismo porte tranquilo. Escuchaba a los expertos hablar de toxicología, a los investigadores. Narrar cada hallazgo a los vecinos. Describir el miedo constante que habían vivido antes de que todo terminara. Algunos declararon a su favor. Esa mujer nunca hizo daño a nadie hasta que se quedó sola. El gobierno la abandonó. Si no actuaba ella, nos mataban a todos. Pero la ley es la ley. Y el Estado, aunque falló en protegerla, no podía permitir que una abuela sentara precedente como justiciera. El día de la sentencia, el juez leyó el veredicto con voz firme. Elena Ramírez Telles, habiendo sido encontrada responsable de la muerte de 10 personas, se le condena a 40 años de prisión. Hubo murmullos, sorpresa, incluso protestas leves en la sala. Elena permaneció inmóvil. El juez añadió: el tribunal reconoce las circunstancias extraordinarias de su caso, pero no puede justificar la justicia por mano propia. La frase quedó suspendida en el aire como un eco amargo. Cuando le preguntaron si quería decir algo antes de ser trasladada, Elena se levantó lentamente. Miró al juez, luego al público, luego a nadie en particular, y dijo: no sé si soy culpable o inocente para ustedes, pero sé que esa casa era mía, y que esos hombres hicieron lo que quisieron con ella. Yo solo la recuperé. Guardó silencio un momento. Y si me toca pagar por eso, pues pago. Pero nadie puede decir que no me defendí. La llevaron al penal femenino El Molino. Las reclusas, acostumbradas a recibir mujeres jóvenes implicadas en el narco, se quedaron perplejas al ver a una anciana de cabello blanco entrar con una calma desconcertante. No tardó en convertirse en figura respetada. Algunas la buscaban para remedios caseros, otras para que les contara historias del pueblo. Nadie se atrevía a faltarle al respeto, no porque fuera peligrosa, sino porque su historia pesaba más que cualquier amenaza. Afuera la casa quedó asegurada durante meses. Luego, el municipio la declaró inhabitable. Pero los vecinos no olvidaron. Un grupo de jóvenes pintó un mural en la fachada, un retrato de Elena con su delantal, y detrás de ella el contorno estilizado de un metate y plantas purépechas. Abajo escribieron: aquí vivió doña Elena, la que no se dejó. Aquí terminó el miedo. Con el tiempo el mural se convirtió en punto de referencia. Los niños lo señalaban al pasar. Los adultos lo mencionaban cuando hablaban de valentía. Turistas curiosos tomaban fotos en silencio, como si la historia aún flotara en el aire. La abuela vengadora se quedó en prisión, pero su nombre nunca salió de la colonia. Algunos decían que la justicia la castigó, otros que la justicia llegó tarde. Pero todos, y incluso los más escépticos, sabían una verdad: Elena Ramírez no mató por poder, ni por odio, ni por gloria. Mató porque nadie más se enfrentó al monstruo que dormía bajo su propio techo. Y en un país donde tantas voces son silenciadas, la suya, aunque encerrada entre muros de concreto, seguía viva. No como un grito, sino como un recordatorio. Hay casas que se defienden con llaves, otras con rezos, y algunas con decisiones que cambian para siempre el destino de quienes se atreven a profanarlas.